Ok, buenas noches, iglesia. Dios me los bendiga. Que la gracia y la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Estamos aquí en Creciendo Juntos, un programa hecho para todos ustedes, para hablar de diferentes temas. Y hoy tenemos de nuevo una sección que nos encanta y es la parte de testimonios. Y tenemos un invitado muy, pero muy especial desde Panamá. Tenemos nada más y nada menos que a Eliam Castaño. Don Eliam, ¿cómo vamos? ¿Bien o no? Todo bien, Brian. Muchas gracias por invitarme. Me gusta mucho compartir con mis hermanos y ayudarnos a crecer entre todos. Es muy, muy chévere, muy edificante. Bueno, para nosotros es un gusto saber que estás bien y que estás creciendo en el Señor y que este tiempo de discipulado en Panamá pues está siendo de gran bendición para tu vida. Eh, Hoy, pues como siempre, cada testimonio, vamos a hablar de ti, de tu historia, hasta el punto hasta donde estás, ¿no? Y vámonos al principio, ¿no? De tu vida. Cuéntanos acerca de tu infancia, de hasta tu juventud, cuál era el contexto, si naciste en un contexto cristiano o no, cuáles son esas cosas que te marcaron desde un principio. Sé que sos músico, entonces pues cuéntanos también dónde está la música en tu vida desde muy temprana edad y bueno, adelante. Bueno, yo nací en un hogar cristiano, ¿sí? Yo nací en medio de cristianos. Eh, Según me cuenta mi madre, que desde que ella nació se ha venido en un hogar cristiano. Entonces yo fui desde muy pequeño criado dentro de la palabra del Señor, pero siempre hubo como un problema de que cuando uno nace siendo hijos de cristianos, uno a veces se siente presionado a hacerlo también. Y siento de que no fue una conversión desde pequeño, no fue una conversión genuina, pero igual yo siempre crecí con ciertas ideas acerca de Dios, de quién era Dios, pero conocía acerca de Dios, pero no conocía a Dios. Entonces, fue como uno de los errores que en mi crianza fue eso de no presentarme, se me presentaron a Dios, pero no me presentaban cuál era mi necesidad de Dios, ¿sí? Pero entonces yo seguí creciendo, comportándome como un niño cristiano, comportándome como cristiano, porque habían cosas que me enseñaron desde chiquito, como no mentir, no robar y muchas cosas así, que no ser grosero. Y entonces más me lo enseñaban por cristiano que porque fuera una buena persona, ¿sí? O sea, sí, desde pequeño me empezaron a enseñar de cómo debía ser un cristiano, ¿no? Bueno, cuando yo desde que nazco también, mis padres trabajaron mucho con la música. Mi papá es músico, mi mamá también. Y entonces, desde muy chiquito, mis papás tenían una academia de música y ahí estaba esa parte también, ¿no? De la música me gustaba mucho y siempre he tenido mucha soltura para aprender lo que tiene que ver con la música. Y fue algo muy chévere con esas dos cosas, pues sí, porque yo crecí con la iglesia y crecí con la música, ¿no? Entonces, eran esas dos cosas al tiempo. Yo aprendí a tocar en la academia, pero también tocaba los domingos cuando nos reuníamos. Entonces íbamos a una iglesia bastante grande, no era tampoco la mega iglesia, pero era una iglesia grande. Y ya llegó un momento cuando yo tenía más o menos como 9 años, que llegó el pastor Horacio a Colombia, más o menos yo tenía 9 años, y les hicieron esta invitación a mis papás de que si ellos querían tener su propio ministerio y dejar de asistir a una iglesia grande, en la cual ellos querían tener su propio ministerio, pero no podían, porque no era como tan fácil, ¿no? Entonces,
llegó el pastor Horacio, les planteé la idea y todo fue como muy rápido. Yo estaba muy pequeño para entender todo lo que estaba pasando, pero fue algo de mucha bendición para nosotros. Ahora que ya estoy grande, ya voy entendiendo eh, lo, lo, lo bonito que fue todo esto, ¿no? Y cuando ellos tienen su propio ministerio, nosotros nos vamos a vivir a otra casa más grande. Y bueno, hasta que llegó como tenía como 13 años, yo seguía creciendo en la música, pero no crecía espiritualmente, porque no tenía como un buen fundamento, no estaba bien fundamentado, pero igual yo conocía de Dios, o sea, yo como que había una idea acerca de Dios y como que sí me gustaba, pero llegó un momento en el que ya no me gustaba tanto. Y era como que, ay, como que los domingos ahora reunirnos, como que no me gustaba, yo quería más bien jugar o quería más bien ver televisión o lo que fuera y no quería estar, como que quería hacerle como el feo. Pero bueno, llegó esa etapa de adolescencia que siempre es como difícil y justamente en esta etapa pasó algo que marcó mucho mi vida, que fue cuando yo tenía 13 años, bueno, mis papás se separaron, se divorciaron y bueno, ahí yo empecé ahora a sentir de verdad la necesidad de Dios. Yo ahorita sí lo empecé a sentir porque ya había un vacío en la casa y pues bueno, es un vacío bastante grande no tener a su padre al lado, pero yo tenía a alguien más grande, pero no lo había conocido. ¿Sí? Entonces mi papá se fue de la casa, él decidió eh, irse con otra mujer y bueno, me dolió mucho en su momento, pero ahora yo la relación con él nunca se perdió, siempre fue una buena relación, él no fue un mal papá, por eso, él siguió siendo un buen padre, por eso, y después yo seguía yo estaba enojado conmigo mismo, y yo estaba enojado también con las demás personas, y ahí se aumentó un poco más mi rebeldía, pero yo sentía que necesitaba de Dios, yo sentía que lo necesitaba, pero no, mi rebeldía, como que mi enojo me, me tiraba más para el lado de que no quiero hacer parte de la iglesia, no quiero hacer parte de esto, pero bueno, ya después nos cambiamos de ciudad, eso también fue una parte importante. Nos fuimos a vivir a la ciudad de Cali, de Tuluá, Cali, en el año, creo, 2016. En el 2016 ya estábamos viviendo en Cali, empezamos a estudiar. Fue algo muy chistoso porque fue mi mamá y fue a matricularlos al colegio y mi mamá estaba como que ya había terminado sus materias en la universidad, solamente le faltaba el grado. Ella ya podía enseñar. Y entonces, en el mismo colegio estaban necesitando una profesora. Y bueno, y entonces le hicieron una entrevista de trabajo ahí muy fugaz y ella quedó ahí enseñando en el mismo colegio en el que nosotros nos matriculamos. Y eso también fue algo bueno porque mi mamá también me tenía ahí como vigilado de que no fuera a coger malas mañas. Yo creo que gracias a eso, yo ahora yo puedo decir gracias a Dios por permitir eso porque eso me ayudó también mucho en mi formación de como persona, porque ella estaba ahí pendiente de que yo no estuviera haciendo algo por ahí que no debía hacer, que no me estuviera juntando con gente que no debía, y bueno, empezamos a ir a la iglesia de Cruising en Cali, junto con mi familia, y bueno, el ministerio que mis papás habían formado en la iglesia de Tuluá se apagó, ¿sí? Y bueno, por diferentes cosas se apagó y nosotros decidimos seguir con el de Cali, apoyando el de Cali, apoyando lo que más podíamos. Y yo también empecé ahí a ser parte también del grupo
de alabanza de la iglesia, ¿no? Y bueno, en ese de la música siempre estuvo ahí, la música yo nunca la dejé y fue algo que, eh, aunque yo no fui como muy disciplinado, cuando estaba más joven yo no fui muy disciplinado, sino que era como un hobby, pero que yo me gustaba bastante. Entonces, digamos, no era el mejor músico, ni mucho menos, pero sí me gustaba y estaba ahí acompañándolos a ustedes en el grupo y estábamos haciéndolo bien. Me gustaba porque era algo que me, que, digamos así, me distraía de tantos cambios que había tenido en mi vida, porque fue en, en cuestión de 2 años que mi papá se va de la casa y nosotros nos cambiamos de ciudad y cambiamos de vivir de una casa, era una casa campestre, era una casa gigante, a irnos a vivir, digamos así, de arrimados donde mi abuela. Y ella con mucho amor nos recibió, o sea, ella nunca nos hizo el feo, mi abuela es un ser maravilloso, ella es alguien muy bonito, muy especial en mi vida, también influyó mucho en mi vida en esos tiempos que nos fuimos a vivir con ella ahí. Y bueno, eh, yo seguía estudiando y en la iglesia y estudiando, y un momento eh, en el que mi mamá, ella decide dejar de trabajar en donde estábamos estudiando y yo también decidí dejar ese colegio. Yo no quería estudiar más en el colegio, no me sentía a gusto y yo le dije a mi madre bueno, yo no quería estudiar más en ese colegio. Yo sí quería seguir estudiando, pero no quería estudiar más en el colegio. Y mi mamá me planteó una solución, vea. Me dijo, vaya, estudie en un colegio haciendo el acelerado. Yo estudié los sábados, estudiaba los sábados. Pero yo, no, o sea, mi mamá me dijo, estudia en el colegio acelerado, pero yo no le voy a pagar nada. Ella me dijo, hágale, vaya, estudia como quiera, pero asuma las consecuencias usted mismo. Y bueno, y ahí fue como que la primera, como ¿cómo se dice? Como que me llamaron a ser ya más hombre, a asumir una responsabilidad que era pagar mi propio estudio. Yo tenía, ¿qué? Como 15 o 16 años. Y bueno, entonces ahí le dije, bueno, hágale. Yo no dije que no, hágale, yo voy a estudiar en el acelerado y yo mismo miro a ver qué trabajo me consigo por ahí. Y entonces, bueno, empecé a estudiar por pura fe, porque yo no tenía dónde trabajar. Era un pelado ahí, todavía un pelado inexperto en cualquier cosa de la vida. Hasta que, bueno, pude conseguir trabajo en una panadería ahí cerquita de mi casa. Entonces yo trabajaba toda la semana, en la mañana y en los sábados en la tarde iba a estudiar. Y después de estudiar me iba a la iglesia, ¿sí? Bueno, me iba a reunir con la iglesia. Eh, y en esos tiempos también pasó algo que también marcó un poquito, bueno, un poquito no bastante, marcó mi vida, que fue que tuve mi primera pareja sentimental, mi primera novia. Y eso también me ayudó mucho a crecer, porque eso me ayudó a tomar como más rienda de mi vida, porque ya tenía que resolver, digamos, mis propios problemas, aunque son problemas bobos, los que a veces uno tiene con sus parejas, peleas por bobadas, pero igual nadie iba a resolver esos problemas sino yo mismo, ¿sí? Y fue algo que marcó mi vida porque me ayudó mucho a crecer y bueno, actualmente esa persona y yo ya no estamos juntos, pero fue alguien que me ayudó mucho a crecer como persona. Y también yo empecé a ver mucho la necesidad o sea, si ya la habían tenido antes con lo que había pasado en mi familia, ya teniendo una pareja, ya yo tenía más necesidad de acercarme a Dios, de conocer a Dios, pero todavía yo siento que hasta, hasta el año pasado fue que yo de verdad ya empecé a buscar a Dios como se debía, ¿sí?
Yo estuve estos años viviendo en Cali, yendo a la iglesia, pero yo todavía no era alguien arrepentido. Yo todavía era alguien que conocía acerca de Dios, pero no conocía a Dios, no conocía qué era lo que Dios quería de mí, ¿sí? Y yo sentía esa necesidad porque yo como que me hacía falta algo, como que me hacía falta algo, hasta que llegó ya el año pasado, en el 2019, que yo ya estaba estudiando, ya estaba trabajando, pues, y ya había salido del colegio, pero ya estudiaba en las noches, estaba haciendo un técnico, y ahorita ya había tomado más en serio la música, ¿no? Entré en el año, hace 2 años, más o menos, en el 2018, creo, sí, en el 2018, entré yo a estudiar música en un técnico, y entonces llegó ya el 2019, y ya vos te fuiste para México, ¿no? Y entonces en ese proceso ese primer semestre de ese año, bueno, yo seguía mi vida igual, yo estudiaba, trabajaba, pero iba a la iglesia, pero todavía no había conocido a Dios. Y yo había ido a varios campamentos de jóvenes, pero había tenido, digamos, esa confrontación de parte de Dios y también de parte de varios líderes que me confrontaron en algún momento y me dijeron, vea, es que usted necesita a Dios porque usted es pecador. Pero yo todavía no lo entendía, o sea, yo ya me había confrontado y Dios mismo, yo siento que Dios mismo varias veces me confrontó, pero yo no quería, o sea, como que en el momento por la emoción decía que sí, yo te voy a seguir y yo voy a dejar mis malos vicios o mis malas costumbres y yo te voy a seguir, pero no era así. A la semana después de eso, eh, no, yo volvía a lo mismo de siempre. Sea, yo nunca tuve problemas con drogas o algo así, pero sí el pecado está ahí siempre, en la mente y en las cosas que a veces queremos hacer, a veces decir mentiras o nunca llegué a robar, pero a veces se me podía cruzar por la mente, no sé, muchas veces tuve muchos problemas por eso, por el pecado, porque yo no quería aceptar mi pecado y, y bueno, entonces cuando ya, no me acuerdo que una vez tú me llamaste, estando en México, tú me llamaste y estuviste charlando conmigo y fue ahí donde yo vi cómo una persona de verdad se interesaba por mí y por mi cambio, ¿sí? Ahí fue donde yo vi ese interés, tal vez de parte de mi mamá también estaba, de parte de mi mamá y estaba ese interés, pero yo nunca lo había sentido así. Yo fue hasta el año pasado que cuando llegaste y me comentaste, ve, te quiero discipular. Incluso yo ya había buscado a alguien que me discipulara, pero bueno, vimos como nos reunimos una vez y después no se pudo seguir, pero bueno, eh, cuando llegaste y entonces empezamos el proceso, ¿no? Empezamos el proceso y fue un proceso bastante chévere porque yo ahí fue donde yo sentí un acompañamiento de parte de alguien que me estaba llevando al camino o a la forma correcta de cómo conocer a Dios y qué era lo que Dios quería de mí, ¿sí? Bueno, por varias circunstancias no pudimos terminar como el estudio que estábamos haciendo, pero al menos ya había algo, ya había un cimiento, ya había algo donde se estaba preparando para sembrar la semilla. Y luego me acuerdo que más o menos a mitad de año llegó Einer, Pastor Einer, el misionero que está aquí conmigo. Él estuvo predicando en nuestra iglesia allá en Cruising y él al final del culto hizo como la invitación de que aquí tenían un discipulado y de que aquí se podía, de que era un discipulado que era con los indígenas y yo como que yo dije, está bacano ir, yo quiero ir a conocer allá, yo quiero
hacerlo, o sea, yo quiero hacerlo. Y entonces, me acuerdo que te comenté la idea a vos porque vos eras el que me estabas discipulando y le comentamos después la idea al pastor José Rubén y el pastor José Rubén dijo, claro, Eliam, de una, dice, me acuerdo que dice que ojalá yo también pudiera ir, me dice el pastor José Rubén. Y bueno, y entonces ya después llegó para llegar aquí, ¿no? Ya llegó el tiempo, eh, y me acuerdo que gracias a Dios, primeramente, y gracias a que muchas personas también pusieron ese ánimo en que yo viniera, ¿no? Y aunque hubieron unas personas que no estaban tan de acuerdo. Y bueno, como quien me decían, no, Eliam, eso de irse por allá, eh, eso puede perder el tiempo, o usted qué se debe hacer por allá, más bien póngase a estudiar. Pero como las veces anteriores, ¿sí? Como las veces anteriores, yo sentía que Dios me estaba confrontando, ¿sí? Aunque yo no era un nacido de nuevo, porque yo lo reconozco, todavía no era un nacido de nuevo el año pasado, Dios ya me había vuelto a confrontar y me estaba como muy, muy fuerte diciéndome, usted tiene que venir conmigo. Y entonces, como, hágale, usted usted es como uno de mis escogidos para que nos siga, como que me estaba tratando ya más fuerte. Y yo sentía por un lado humano, también sentía lo mucho que me decían las personas que usted eso va a perder el tiempo, que eso allá no le va a servir, que esas decían, alguien me dijo una vez, a los indígenas hay que dejarlos con sus creencias, usted que se irá a meter con ellos, o sea, eran como cosas de desánimo. Y incluso otra persona una vez me dijo, yo ya tenía el pasaporte en mi mano, o sea, eso fue como como mi muestra de decir, vea, yo quiero ir, es que yo quiero ir. Entonces yo ya tenía el pasaporte en la mano y una persona me dice, vea, a mí me prometieron viajar y yo saqué mi pasaporte y mi pasaporte todavía está guardado en un cajón en limpio. Entonces cuando me dicen y yo estaba casi a un mes de venirme acá, eso fue de más desánimo, eso fue de mucho desánimo para mi vida, porque yo decía, ay, ¿qué tal que no? Yo quiero ir. Y bueno, pudimos hablar con varias personas dentro de la iglesia y varios familiares míos que ellos me apoyaron, ¿sí? Muchas personas que me apoyaron. Mi madre también me apoyó mucho. Cuando yo le comenté la idea a ella, ella me dijo, yo lo apoyo en que usted quiera hacer este tipo de cosas, me parece muy chévere, me parece muy genial que usted lo haga y yo lo apoyo. Y sentir ese apoyo también de parte de otras personas, yo decidí como escuchar más el apoyo que el desánimo, porque a veces el desánimo no es, la gente lo quiere pintar como realista, pero no es así siempre, no siempre es realismo, sino que es más bien es como la forma de ellos verlo, de que para ellos no tiene sentido, pero para mí sí tenía mucho sentido venir acá. Y me acuerdo que faltando menos de un mes, eh, Einer nos escribe a nosotros a confirmar y dice, ¿qué pues el muchacho si va a venir o no va a venir? ¿Qué va a pasar con él? Y yo no me acuerdo que en ese momento yo estaba así con las manos cruzadas porque yo no tenía plata ni siquiera ni para el tiquete, no tenía nada, yo en ese momento no tenía nada, pero yo decidí como decir, Señor, yo te voy a obedecer. Yo, yo siento que tú me estás llamando muy fuerte a que vaya hacia ti, que te conozca, que tenga un tiempo en el cual te pueda conocer de verdad, en el cual pueda ver cuál es mi necesidad, cuál es la necesidad que yo tengo delante de ti. Y dije sí. Le dije sí, dije, Brian, dígale a Iner que sí voy a ir. No sé cómo vamos a hacer, pero dígale que sí voy a ir. Y bueno,
Dios mismo se encargó de acomodar todas las cosas y definitivamente yo no tuve nada que ver en eso. Yo lo único que hice fue decir que sí y Dios mismo fue el que se encargó de todo y eso fue una de las cosas que a mí me marcó. Cuando yo llegué aquí, cuando yo estuve aquí, yo estaba como, uff, wow, o sea, yo todo, no sé, yo como que fue en un abrir y cerrar de ojos de que yo estuve acá. Y cuando me acuerdo que el día que llegó el viaje, yo estaba que no podía dormir ese día. Yo estaba muy ansioso, con muchas ganas de venir. Y cuando llegué, eh, fue muy bonito conocer a las personas que habían acá. Fue muy bonito conocerlos a todos, eh, porque ellos no me hicieron nunca a un lado por ser diferente a ellos, ¿sí? Porque yo soy el único, o fui el único dentro del programa que era latino, digamos así, o sea, que yo no era indígena, porque habían indígenas, había un indígena de Colombia, habían indígenas de aquí de Panamá y habían indígenas de Nicaragua. Entonces, aquí, cuando llegamos todos, yo sentí que todo el mundo me cogió y me abrazó y entonces fue como un descanso y fue muy chévere todo el proceso aquí en Panamá. Wow, súper. Entonces llegas a Panamá a este discipulado con Einer. Cuéntanos un poco acerca de este discipulado, qué hacen, cómo son las clases, cuál es la dinámica. Y también llega al punto de que hasta aquí entiendo que, digamos que no has tenido como, por tus palabras, lo que dices que no has tenido como una conversión, ¿no? Como que no has aceptado, recibido al Señor Jesús como Salvador y también como Señor, ¿no? Porque a veces eh, muchas personas confunden o confundimos en algún momento esa parte y decimos, no, pues yo, el Señor es mi Salvador y por ser Salvador, pues mi vida no va a cambiar, pero cuando es Señor y Salvador, que tu vida cambia. Porque cuando es tu Señor, ya tu vida deja de tener, de quedar con el propósito que tenías, con tus sueños, con tus cosas, sino que ya tu vida le pertenece a tu Señor. Y ahí cambia la Ujú. cosa. Entonces, Sí. cuéntanos cómo es la dinámica ya en el discipulado y cuándo es que, o qué pasa en tu vida, o qué entiendes, o qué pasa en tu corazón, que decides ya aceptar al Señor Jesús como Señor y Salvador. Ujú. Bueno, la dinámica del discipulado yo la he descrito como, como una manera de que te enseñan a vivir, ¿sí? Me acuerdo que una vez hablando con alguien, no le dije, aquí no me han enseñado a vivir mejor, aquí me han enseñado a cómo se debe vivir, ¿sí? Cómo es la manera de vivir. Entonces, la dinámica discipular es muy intensa, es una dinámica muy intensa, es algo, no hay como descansos, no hay descansos, hay los sábados y eso, los domingos y eso que hasta los domingos a veces teníamos algunas actividades, pero la dinámica del discipulado es muy intensa. Nosotros empezamos levantándonos, cuando comenzó el discipulado, ya cuando comenzó el programa, empezamos, nos dijeron, bueno, eh, ustedes firmaron un papel en el que decían que se iban a someter a todas las reglas que aquí teníamos. Entonces me empezaron a dar un listado de las reglas. Después nos dieron el cronograma. El cronograma era levantarse todos los días a las 4:30 de la mañana. A las 5 teníamos que estar ya listos haciendo nuestro devocional personal. Teníamos 25 minutos. Después teníamos 5 minuticos en el que había alguien al que le tocaba ese día cocinar, se levantaba más temprano y hacía un cafecito ahí como para que la gente se despertara. Teníamos 5 minuticos para ir a tomar café y ya después empezamos había un programa digamos, un plan de lectura diario, ¿sí? No había un plan de lectura no era un versículo o dos, sino que era un plan de lectura gradual por capítulos. Entonces leíamos
cierta cantidad de capítulos en orden de la Biblia, comenzando desde Génesis hasta que llegamos a Apocalipsis. Entonces, compartíamos a todo el grupo lo que más nos había llamado la atención de esos capítulos que nos habían puesto para ese día. Luego, ya llegaban las 6:30, terminábamos el devocional grupal y teníamos unas tareas aquí adentro de las instalaciones. Pues. Teníamos un huerto, habíamos sembrado una tierrita, y entonces habían grupos. Entonces había un grupo que tenía que ir a cuidar el huerto, había un grupo que tenía que limpiar el cuarto porque pues no dormíamos solos, sino que teníamos un cuarto pues obviamente dividido entre las gentes que eran casadas, pues tenían su cuarto, los hombres solteros estábamos aparte y así. Entonces había un grupo limpiando el cuarto, otro cuidando el huerto, también estábamos criando unos pollos, y esto lo hacen como para la disciplina del trabajo, ¿no? De que hay que trabajar, de que la vida del cristiano no es estar ahí como que démelo en la boca, Dios, no, sino que hay que también buscársela, ¿no? Estábamos criando pollos, entonces había un grupo que tenía que ir a cuidar los pollos, había un grupo que tenía que limpiar todo los patios que habían, y también había un grupo que tenía que cocinar. Todos nos turnábamos en las diferentes tareas, dependiendo del día, nos tocaba una tarea. Entonces, y había un grupo que los mismos que los que cocinaban no tenían que limpiar, sino que otro grupo tenía que limpiar la cocina y el comedor. Y bueno, entonces de entre las 6:30 a las 7:30 teníamos ese espacio para eso. Luego desayunábamos, a las 7:30 desayunábamos, todos al mismo tiempo. Y ya teníamos como el tiempo como para ir a alistarnos, no sé, lo que tuviéramos pendiente por ahí que teníamos que hacer, lavar ropa, lo que fuera, hasta las 8:30. A las 8:30 ya empezábamos clase hasta el mediodía, hasta las 12. Bueno, a las 12 ya los cocineros tenían que hacer el almuerzo entre el mismo tiempo que hacían el desayuno, que en el mismo tiempo que el espacio que había entre el desayuno después del desayuno y el comienzo de clases. O sea, a los cocineros les tocaba un poquito más duro el día que les tocaba, pero era solamente una vez a la semana, entonces no era muy tedioso. Y luego, en la tarde, teníamos como un tiempito de descanso porque teníamos que leer la Biblia, o sea, teníamos un tiempo como para que lean, pues un tiempo de descanso, un tiempo libre, pero también para que lean. Aprovechábamos para leer y después entrábamos a hacer trabajos. Teníamos trabajos varios. Por decir el huerto, entonces teníamos que, entre todos, teníamos que preparar la tierra para sembrar ese huerto, o si teníamos que limpiar algo muy grande, pero limpiar en el sentido de cortar la maleza y todo eso, pues nosotros mismos íbamos a hacer eso. O por decir, hoy vamos a ir a trillar arroz, entonces había un grupo que iba a trillar el arroz y así. Habían trabajos, todos los días habían trabajos, todos los días habían cosas que hacer, nunca estábamos quietos. Y bueno, empezamos con la enseñanza de cimientos firmes, ¿sí? El que está enseñando ahorita el pastor por medio de Facebook Live los lunes. Por medio de ese fue que empezamos, ¿no? Entonces empezamos con la historia, y en las clases de repaso a veces nos ponían a nosotros mismos que contáramos la historia, lo que íbamos viendo hasta ahí, y era muy, muy activo, ¿no? La historia. Entonces ahí fue que yo empecé a entender de verdad qué era el Evangelio, cuál fue el plan de Dios para nosotros y desde dónde empezó. Entonces, ahí fue que yo empecé a ver como, o sea, yo ya me sabía esas historias porque yo fui
criado en un hogar cristiano y me enseñaron esas historias, pero nunca me habían enseñado el significado de las historias, ¿sí? Entonces yo empecé a entender ahora, sí, empecé a entender todas las cosas y empecé a ver la necesidad que tenía el hombre frente a Dios, ¿sí? Yo sabía lo que era el pecado, yo sabía que era, pero yo tenía el pecado muy generalizado en cuanto a que eran cierto tipo de actos, pero no, no, el pecado no era eso y no es eso. El pecado es más bien algo que nosotros eh, somos, porque el pecado es cada cosa que no representa a Dios, que no muestra a Dios, ¿sí? Porque cuando Dios nos hizo fue a su imagen y semejanza. Por eso cada vez que nosotros somos una imagen tergiversada de Dios desde que Adán y Eva pecaron. Entonces, no es el hecho de hacer cosas malas o de hacer cosas que tal vez son buenas, pero sabemos de que son pecado. No es solamente eso, sino que es en sí nuestra esencia que tenemos caída. Pero Dios siempre ha querido volver a restablecer en nosotros nuestra esencia original, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros de verdad somos? Que somos un reflejo de Él, pero pues a causa de estas cosas fue que empezamos, somos esa, esa bola de nieve de pecado. Ok, pero entonces, dime cuándo, o sea, cómo, qué pasa en tu vida, qué pasa en tu mente y cuándo tomas la decisión de decir, Señor, te recibo, o sea, cuándo llegas a los pies de Cristo así. Íbamos en la lección del nacimiento de Jesús, creo que es la lección 22 o 23, la Sí, sí, lección sí. 23, nacimiento de Jesús. Y cuando yo ya había visto toda la historia hasta ese momento, ¿sí? Que era lo que había pasado en la historia, acompañado de la lectura bíblica, de la narrativa bíblica, que hay muchas historias que muestran de que Dios siempre había querido estar con el hombre, pero el hombre no quería. Cuando Dios decide enviar a Jesús por medio de María, cuando Dios decide hacer eso, y eso fue para mí, como yo ya había leído toda la historia, como yo ya había leído el libro de Isaías, el libro de Ezequiel, y yo ya había visto todas esas profecías que van acerca de este que nació y qué iba a hacer él. Entonces cuando él nace, cuando llegamos a ese punto de la historia, fue donde yo ese día tuve de verdad como el quebrantamiento de decir, uy, o sea, como que ese día fue que yo sentí que mi corazón ya decidió entregarse a Dios. Yo tenía mucho conocimiento de la Biblia desde antes, porque en el hogar cristiano, pues mi abuelo fue pastor y entonces él nos enseñaba muchas cosas acerca de la Biblia, pero yo no había entendido el significado de la Biblia. Y ahí fue donde yo empecé a ver, ese día cuando llegamos ahí, yo me acuerdo que no solamente fui yo, ese día fuimos todos ese día estábamos llorando, porque ya habíamos entendido de verdad el significado o quién, quién era Jesús, qué vino a hacer él. Y entonces cuando llegamos al punto de que se explica de quiénes vinieron a reconocer a Jesús, que no fueron, que está en Mateo esos sabios de Oriente, esas personas que vinieron de por allá lejos a visitarlo. Y para mí eso me tocó mucho, porque no eran judíos, eran personas que eran de muy lejos, sin embargo tenían conocimiento de esa estrella que se veía, eh, que esa estrella fue una predicción bastante vieja, pero esas personas sabían de esa estrella y cuando la ven, entonces vienen a reconocerlo como su Dios, y vienen a reconocer de que Él va a morir por medio de esos regalos que le traen, que fue oro, incienso y mirra, ¿no?
Entonces, cuando yo entendí esas, yo sabía que a Dios a Jesús le habían llevado esos tres regalos, pero yo no entendía el significado, ¿no? Entonces, nos lo enseñan aquí de que el oro es para los reyes, al oro es para los reyes, de que el incienso se le quemaba a Dios, ¿sí? Entonces lo estaba reconociendo como rey y como Dios, personas que no eran judías. Y luego la mirra era como el formol, que, o sea, en eso cogían y embalsamaban los cuerpos para que no olieran tan feo. Entonces estaban reconociendo de que él era rey, Dios, y que estaba, de que él iba a morir, ¿sí? Entonces, desde cuando yo entendí esto, fue que yo quedé, uy, o sea, si esas personas lo reconocieron y esas personas entendieron quién era él, yo ahorita ya lo estoy entendiendo. Entonces es cuando yo empiezo a ver ya después la historia de Jesús y todo esto, pero cuando llegamos a la historia del nacimiento fue donde mi corazón como que, uff, de verdad, Dios hizo todo por mí y yo no tuve nada que ver ahí. Y, y estoy muy agradecido con Dios por lo que ha hecho y por lo que Él ha hecho por mí. Y, y solamente tengo que decir, Señor, te creo, ¿sí? Yo estoy de acuerdo contigo que sí, soy un pecador, de que estoy desaprobado, pero tú mismo hiciste un camino para que yo llegara a ti. Entonces fue cuando yo entendí eso de que yo, uy, sí, como que yo ese momento fue eh, como un choque de emociones. Yo no sabía cómo sentirme. Yo lo único que hice fue llorar y caí en cuenta y de ahí como que yo dije, de verdad, lo único que yo puedo, no puedo pagarle a Dios por lo que Él ha hecho por mí, pero Él lo único que quiere es mi vida, todo mi ser, no solamente mi corazón, sino todo mi ser. Y, y fue como en ese momento en el que, digamos así, me bauticé, ¿sí? O sea, me- ¿cómo se dice eso? Me identifiqué con él, me identifiqué con de que yo estoy de acuerdo en el que soy pecador, pero decido desde hoy morir al pecado, dejar de que el pecado domine mi vida, dejar de que el pecado ya deje de dominar mis pensamientos, sino que hoy quiero ser como tú, porque ya tú me has hecho nacer de nuevo hoy. Entonces, desde ahí fue que yo empecé a ver ahora la vida en general, la vida como de otra manera. Ya yo empecé a ver de que no solamente la vida cristiana, sino que mi vida cristiana ya era mi vida en general, ya no es una parte cristiana en la iglesia, sino ya en general. Pero tú dijiste algo antes de hacer la conversión, tú mencionaste algo y que es muy importante, es reconocer, ¿sí? Que Ujú. incluso en esos días en el estudio de Romanos caíamos en cuenta y reflexionábamos en eso, reconocer que somos pecadores, ¿sí? Pero yo quiero preguntarte, y pues previamente hemos hablado que hay un tema que te interesa mucho y que quieres compartir, y es el pecado, ¿sí? Eh, ¿Cómo es el pecado que para ti y bíblicamente, qué es el pecado? ¿Qué nos puedes decir acerca de eso? Bueno, el pecado, ahorita lo estaba mencionando, era, estábamos de que es cualquier cosa que no representa a Dios, de que no muestra a Dios. Y, y el pecado en mi vida me dominó en algún momento, porque yo prefería más seguir con mis pensamientos que no eran buenos, que no mostraban a Dios, o sea, solamente mis pensamientos. Entonces mis pensamientos llevaban a acciones que no mostraban de quién es Dios, ¿sí? Entonces, cuando yo entendía que el pecado, por culpa del pecado, nosotros, por culpa del pecado de Adán y Eva, nosotros ahora ya hemos nacido separados de Dios, o sea, hemos nacido muertos en el pecado. Entonces, por eso es que nosotros ya por naturaleza somos pecadores. Por eso
nosotros no mostramos como yo decir, la esencia que teníamos originalmente. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero por culpa del pecado, que es, es lo que es de lo que somos malos, ya no es hacer malos, sino de que ya somos malos porque hoy estaba revisando la historia de Noé, y entonces llega un momento en el que Dios dice, el hombre desde joven, su corazón se inclina a la maldad, ¿sí? Su corazón siempre se inclina a hacer lo malo, a pensar en lo que no soy yo. Mi espíritu, dice, mi espíritu ya no puede contenerlos. Entonces, ya nosotros estamos, Dios, después cuando Dios decide eh, barrer con todo el mundo, es por eso, por el pecado, ¿sí? No era tanto por no era tanto la perversión que había, porque había mucha, sino que era también eso de que la gente le gustaba más y nosotros, ahora, siempre, o sea, si ya seas cristiano, ese pensamiento de que nos va a gustar siempre más el pecado, nos va a gustar más lo que no es santo, ¿sí? Lo que no muestra a Dios, lo que es sin pecado. Entonces, ese tema aquí me tocó mucho porque eh, ya empezó yo a ver de que el pecado es a veces hasta lo bueno que yo quiero hacer delante de Dios. El pecado es cuando yo me quiero también ganar el favor de Dios por medio de lo que yo puedo hacer, ¿sí? Y nosotros no podemos hacer eso. Nosotros no podemos hacer nada bueno. Desde nosotros no sale nada bueno, ¿sí? Entonces, desde jóvenes, desde que nacemos, como dice David en el Salmo 51, en el versículo 4, creo que por ahí dice, pecador me concibió mi madre. O sea, desde que nosotros nacemos ya somos pecadores. Entonces, eso es ya estamos cerrando el blanco desde que nacemos. Desde que nacemos ya nosotros no mostramos a Dios, ya no esa esencia de Dios, que al nosotros estar separados de Él, ya no está en nosotros, ya no, cuando Adán y Eva fueron separados, ya fueron separados de Dios, esa esencia ya no estaba en nosotros. Entonces, desde que nosotros nacemos sin esperanza de poder acercarnos a Dios, por eso, por el pecado, porque nosotros no somos como Dios, porque Él es santo y sin pecado. Eso es lo que significa santo, ¿no? Sin pecado. Nosotros no somos así. Entonces, solamente había una forma de borrar eso. Y eso es un tema que me llamó mucho la atención aquí, de que por culpa de lo que soy, no puedo acercarme a Dios, pero Dios nos dio una salida, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos lidiar con el pecado, dejar de maquinar y llevarnos pues por el pecado? Bueno, cuando eh, yo, digamos así, ya tuve la conversión verdadera, eh, y es un tema también que me preocupa un poquito porque como yo hay muchos de que siguen actuando como cristianos, pero todavía no tienen una conversión. Pero cuando yo tuve esa conversión, hay algo que se crea como en nosotros, que es como, bueno, nacemos de nuevo y ya somos engendrados por Dios, o sea que ya tenemos el Espíritu Santo, ya hacemos ya tenemos ese espíritu en nosotros. Entonces, para nosotros dejar de estar ahí siempre pecando, nosotros debemos hacernos sensibles a la voz de Dios, hacernos sensibles a la voz del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Por qué? En estos días me pasó de que estuve charlando, estaba trabajando y de broma en broma, ofendía a una persona, ¿sí? Entonces, bueno, en ese momento yo pequé porque estaba metiéndome con esa persona y fue una broma, pero igual lo ofendí, ¿sí? Entonces, también directamente, o sea, directamente pequé contra la persona y pequé contra Dios, ¿sí?
porque también, porque él también, Dios también creó a esa persona. Y entonces, al yo meterme con esa persona y tratarlo mal, entonces también estoy diciéndole a Dios, mira, la obra de tus manos quedó mal hecha. Entonces, me metí con esa persona. Entonces, en ese momento, yo no lo maquiné, pero fue algo que hice en el momento. Yo no lo maquiné, fue algo que hice en el momento, pero después de que ya salimos del trabajo y todo esto, yo tenía en mí, tenía ese alguien que me decía, mira, Liam, lo que tú hiciste hoy estuvo mal hecho, ¿sí? Entonces, mide tus palabras en la siguiente, cuando estés otra vez charlando con esa o cualquier otra persona. Entonces, cuando yo me hice sensible a esa voz que me corrigió, ¿sí? Y tuve que orar mucho rato pidiéndole perdón a Dios y después tuve que hablar con esa persona pidiéndole perdón también. Y entonces ya desde ahí yo ya tuve una lección, ya Dios me corrigió en eso, entonces ya no tengo, ya sé que para cuando vaya a volver a hacer cualquier tipo de bromas o lo que sea, tengo que cuidar más mis palabras y dejar de hablar tanto y más bien decir cosas que edifiquen a las personas que no hacer, que decir cosas que más bien los desaprueben o que los haga sentir mal. Y pues ya cuando con el bautismo, o sea, cuando te identificas con Jesús, ya tú ya estás diciendo, Señor, yo muero a mi voluntad, muero a lo que yo quiero hacer y quiero hacer lo que tú haces. Entonces es poner todo el tiempo a prueba las cosas, ¿no? Todo es, ¿será que Jesús está mostrándose a través de esto que yo voy a hacer? ¿Sí? Y bueno, y también cuando llega un pensamiento no tan santo a tu mente, vos ahí mismo tenés que ponerte las pilas, ¿sí? O sea, no es que vas a dejar de ser pecador por convertir, sino que ya el pecado no puede ser lo primero que vaya en tu mente, ¿sí? Es más bien, si tú te mantienes tu mente ocupada, mantienes tu mente, no sé, leyendo la Biblia, viendo reflexiones en tu celular, o cuando estás hablando con alguien, como dice el pastor José Rubén, me gusta mucho, dice que ya yo toda conversación que comienzo siempre la termino tirando por el lado de la Biblia, ¿sí? Entonces, ya el pecado sigue estando ahí, pero ya no sigue siendo tu objetivo principal. Entonces, ahí es donde tú empiezas a ver de que actuando de cierta manera, porque cuando Jesús está en ti, empieza a transformarte. Entonces, cuando tú te dejas transformar, tu mente ya no va a ser como dice Pablo, ya tu mente tiene que ser la mente de Cristo, y no puede ser más tu mente. Y, y bueno, hay algo muy bonito en Génesis 4, en el capítulo 4, en el versículo 6 y 7, que habla Dios con Caín. Después de que ellos llevaron su ofrenda, Caín y Abel llevaron su ofrenda. Caín se enoja porque Dios no acepta su ofrenda. Y, y Dios habla con Caín con mucho amor, pero lo confronta y le dice, mira, Caín, si hicieras lo bueno, no pondrías tan mala cara, pero como no lo quieres hacer, el pecado está ahí, a la puerta, está esperando dominarte, ¿sí? Sin embargo, tú puedes dominar el pecado, habla Dios con Caín. Entonces, ese es hacer, como les decía, hacerse sensible a la voz de Dios y dejar de pensar todo el tiempo en qué quieren, en cómo satisfacer eh, mis deseos carnales, en cómo satisfacer mis cosas. También es, por ejemplo, dejando ya de ver cosas en la televisión o en tu celular que no te edifiquen, ¿sí? A través de programas pueden ser cosas que son que inconscientemente te están dando como esa cuerda en la inmoralidad
en la violencia, ¿sí? Y son cosas, y en muchas otras cosas. Y entonces son como cosas de cortar con esas raíces. Cuando tú te arrepientes, tú tienes que cortar con esas raíces del pecado. Tienes que, no, aquí hay una enseñanza muy chévere. Cuando yo estoy por allá trabajando en el campo, la maleza, si no es arrancada de raíz, ella sigue creciendo. Por más de que uno la corte, ella sigue creciendo. Entonces, cuando tú te arrepientes, tienes que arrancar de raíz esas cosas que son malas. Si tu celular te hace pecar, bótalo. Si la televisión te hace pecar, bótala. ¿Sí? Eso es lo que se refiere Jesús cuando dice de que si tu mano te hace pecar, córtatela. Es que si es así, si tú tienes, pongamos el ejemplo de que un, alguien que tenga una secretaria y la secretaria es la que lo está todo el tiempo dándole cuerda al pecado, tiene que echarla, o sea, o sálgase del trabajo, porque es que usted no puede estar jugando con el fuego, usted no se puede poner ahí no, yo puedo contra esto, no, es que el pecado es muy tenaz, entonces es sacarlo, arrancarlo de raíz, no cualquier cosa que se te venga a la mente de una, cambiarlo, ¿sí? Y decir, Señor, yo quiero que sean tus pensamientos, son tus pensamientos y eso es como una de la manera más efectiva, diría yo. Entonces, ¿dónde entra Cristo? ¿Qué hace Cristo? ¿Qué clase, o sea, qué clase de libertad tenemos en Cristo? Bueno, cuando yo también entendí esto sí me hizo muy alegre a mí. Y fue de, de que cuando Cristo estuvo caminando entre los hombres, las personas pensaron de que Él los iba a libertar de sus enemigos, de los romanos en ese momento. Por eso fue que lo rechazaron. Pero en sí el enemigo más grande es el pecado, ¿no? Entonces, cuando Cristo muere por nosotros y ya podemos entrar nosotros a la presencia de Dios, esa es la libertad que nosotros tenemos. Ya la libertad de que ya somos santos. Ahora sí, somos presentados santos, somos presentados justos delante de Dios. ¿Sí? Pues solamente por medio de Él. Y entonces la libertad que nosotros tenemos es ir a la presencia del Padre cuando queramos. Entonces, cuando tienes un pensamiento o tienes, te enojaste mucho con alguien y quieres, no quieres pecar pensando en cosas que tal vez o en ofender a esa persona, puedes entrar cuando quieras a la presencia de Dios el Padre. Puedes entrar cuando quieras para que, porque Él te va a ayudar, Él te va a hacer que tu mente sea otra mente, que no de que como dice Pablo en Romanos 12:2, ¿no? De que él va a cambiar tu manera de pensar para que tú cambies tu manera de vivir, ¿sí? Y así vas a conocer la voluntad de Dios. Entonces, la libertad que nosotros recibimos en Cristo es, podemos ir al trono de la gracia, como dice el autor de Hebreos. Podemos acercarnos al trono de la gracia cuando queramos. Podemos ir libremente, ya no necesitamos de ningún otro intermediario hombre, sino solamente Cristo. Amén, amén, amén. Pues, Eliam, has pasado, nos has contado un poco de tu historia, desde, bueno, creciste en un contexto cristiano, estuviste tan expuesto todo el tiempo al Evangelio, pero años y años y no, aunque estaba acá, no estaba acá. Eh, pero siempre, siempre le doy las gracias al Señor porque en su tiempo, esa semilla siempre da fruto, ¿no? Siempre. Entonces, yo también crecí, digamos, no en un hogar cristiano, que uno diga cristiano, pero sí crecí en un contexto donde pude exponerme al Evangelio. Y, y yo sabía que en mi vida, tarde o temprano, yo tenía que terminar cantándole y adorándole al Señor.
había algo en mi vida, había algo en mi corazón. Y qué bonito es cuando ya podemos ver eso en nuestras vidas, ver esa semilla creciendo en nuestros corazones. Así que le doy gracias a Dios por tu vida, por tu familia y pues agradecer también por este tiempo. Sé que ya estás cansado, la dinámica ya es bien fuerte. Eh, pero bueno, yo quisiera que nos despidiéramos, de pronto nos dijeras algunas peticiones de oraciones, qué está pasando ahorita por todo este tema de COVID y también, ¿por qué no un mensaje de ánimo para las personas de nuestra iglesia que, que a lo mejor se sienten solas, a lo mejor se sienten con mucho temor, mucho miedo por afrontar esta enfermedad? ¿Qué les dirías? Y bueno, termina también con una oración y yo luego termino también orando por ti, ¿vale? Bueno, bueno, mi mensaje de ánimo es como yo les hablaba el otro día en el culto, en la transmisión, de que sigan adelante con su vida cristiana, demostrando de que son cristianos primeramente a sus hijos. Eso es lo más importante, ¿sí? Y de que no se dejen agobiar por esto, porque de verdad eh, aquí hay alguien, Einer una vez nos compartía de que alguien le preguntó, Einer, ¿tú crees que esto es obra del diablo? Este COVID es obra del diablo. Y la respuesta de él me gustó mucho. Dice, vea, ni en el infierno, ni en el mismísimo infierno manda el diablo, ¿sí? Dios está haciendo esto porque Él tiene sus planes, ¿sí? Nosotros no podemos entenderlos. Y como yo les compartí el otro día también por medio de un video que en Nahum 1:7 dice, Dios es bueno y es el refugio de quienes lo buscan. Entonces, síganlo buscando porque hay mucho, en la Biblia hay mucha esperanza para nosotros, ¿sí? Les doy gracias a Dios porque ustedes conocen la esperanza, ¿sí? Y yo creo que no hay mejor versículo para esta esperanza que Primera de Tesalonicenses 5:10. Dice, la esperanza que nosotros tenemos es de que estemos vivos o muertos. Cuando Cristo venga, nos vamos con Él. Entonces, estamos con Él ya. Cuando Él venga, vamos a estar con Él para siempre. Entonces, ese es mi mensaje de esperanza, de que eh, también les digo, les cito al apóstol Pablo también otra vez en Filipenses 4:6 y 7, dice, no se desesperen por nada, antes bien oren por todo, ¿sí? Y preséntenle sus peticiones a Dios y denles gracias. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento eh, guardará sus corazones. Entonces, es eso, es buscar a Dios primero que a cualquier cosa, no creer tanto en lo que dice el mundo, de lo que está pasando, sino creerle a Dios de que Él te va a cuidar, ¿sí? Así, tú ya estás salvo, bueno, si has entendido el Evangelio, ¿no? Si ya te has arrepentido, pero si ya estás, si tú crees que ya eres salvo, ¿por qué te asusta la muerte a ti? ¿Sí? No tienes de qué asustarte. La muerte es el menor problema de nosotros y es algo que nos va a llegar. Y bueno, es eso. Sigan demostrando su vida, como las palabras de ánimo que le da Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo 6, dice, sigue adelante peleando la buena batalla, sigue adelante peleando la buena batalla y recordando aquella honorable, dice aquella honorable confesión de fe del frente de tantas personas. Sigan adelante, porque por medio de su testimonio es que se van a ganar a su familia, comenzando por sus hijos, como le dice Dios en Deuteronomio. Eh, Comiencen primero por sus hijos, por sus familiares. Comiencen con ellos, con su propia vida. Muestren de que ustedes, como yo les compartí en el grupo de alabanza,
de que ustedes son pecadores, pero redimidos. Ustedes ya son pecadores, es chistoso, pecadores justos. Ya ustedes son otras personas. Y peticiones de oración, yo les diría que por tranquilidad para el grupo de Nicaragua. Esas personas de Nicaragua, ellos tienen sus familias y todo esto lejos, y pues ellos están pues aquí y no han podido volver y ellos tienen muchas ganas de volver. Yo también tengo muchas ganas de volver, pero yo estoy más tranquilo. Ellos sí los he visto un poquito más desesperados y a veces eso también ha afectado en la convivencia aquí adentro, pero es por eso, es porque ya tienen desespero de irse. Entonces les pido que oren mucho por ellos, por la tranquilidad bueno, ellos conocen también, y yo sé que ellos también son mis hermanos en la fe, pero a veces ese desespero nos puede invadir. Y bueno, que sigan siendo eh, esa semilla que da fruto y que da el fruto, tiene semillas adentro también, entonces sigan sembrando la semilla. Bueno, voy a orar por ustedes y para que cerremos. Señor, gracias por este tiempo que me has permitido y nos has permitido a todos compartir. Gracias porque tú eres el que nos da las enseñanzas, porque tú eres el que nos has permitido entender su evangelio. Señor, te seguimos orando porque nos des tranquilidad a todos en medio de estos, de estos tiempos. ¿Sí? Sabemos de lo que nos dijo tu Hijo, de que Él vino para darnos paz. ¿Sí? Y aunque vamos a tener aquí momentos difíciles, Él ya ha vencido al mundo. Y de que no ha sido por ninguno de nuestros méritos, sino por los méritos de Él. Muchas gracias porque podemos acercarnos al trono de la gracia cuando queramos. ¿Sí? Y ojalá que mis hermanos en Colombia no se vayan nunca del trono de la gracia, sino que quieran estar todo el tiempo contigo, ¿sí? Estar contigo así y dejarte pensar de que estar contigo es como un amuleto de pedir cosas y decir cosas que queremos o que a veces necesitamos, sino disfrutar de tu compañía, Señor. Te pido que nosotros podamos aprender a disfrutar de tu compañía y que nos sigas guardando nuestros pensamientos y nuestros corazones en la paz, como le hablaban hace 8 días, de un bienestar total en nosotros. Amén. Amén, Señor. Gracias, Padre, por la vida de Eliam. Señor, te pido que lo guardes, lo bendigas, Señor, que lo sigas guiando y que lo guardes con bien para que pueda regresar a Colombia con bien, Señor. Gracias por su vida, por su familia, por su ministerio que tú tienes, Señor. Tú le tienes ya destinado para él, Señor. Te pido, Señor, que estés con él todos los días y que no lo desampares, Señor. Gracias, Señor, y quedamos en tu presencia en esta noche. En nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, Elia, muchas gracias. Dios te bendiga. Por ahí en estos días estábamos estudiando Apocalipsis. Muchas personas le tienen pavor a Apocalipsis, pero no hay libro con mayor mensaje de esperanza que Apocalipsis, porque es el triunfo definitivo, del mal, del bien sobre el mal. Y vemos un Sí, cielo nuevo, una tierra nueva, y de eso la nos cual debe, sale santidad. así es. Entonces, esto es Creciendo Juntos. Muchas gracias, Elian, por tu tiempo. Salúdame, por favor, a Einer. A ver si en estos días también podemos tener este espacio con él. Y bueno, mi hermano, saludo y así quedamos. Un abrazo. Dios los Bueno, bendiga a todos. Que estén Dios los bien. bendiga. Hasta luego.